Bienvenido o bienvenida a esta exploración. Hoy vamos a analizar dos documentos oficiales ecuatorianos, muy interesantes, ambos del 2 de septiembre de 2025. Por un lado, un acuerdo de la Contraloría General del Estado. Saca un manual técnico nuevo para auditorías. Y por otro tenemos una ordenanza del municipio de Ibarra, una actualización de su plan de ordenamiento territorial. Es bastante denso. Sí, dos temas importantes. Uno a nivel nacional, el otro bien local. Justo. Y esa es la misión de hoy, entender estas dos caras. Cómo el Estado, desde arriba, busca ser más eficiente y controlar la gestión. Y cómo una ciudad como Ibarra planifica su crecimiento, el uso de su suelo, enfrenta sus propios líos urbanos y rurales. Exacto. Vamos a contrastar esa visión macro del control con la planificación micro, la de la ciudad. Perfecto. Empecemos entonces por el control nacional. Este Acuerdo 045-CG 2025 de la Contraloría, la CGE, para recordar rápido, la CGE es ese organismo técnico que, según la Constitución, vigila cómo se usan los recursos del Estado y si las instituciones cumplen sus metas. Así es. Y este acuerdo en particular presenta el Manual de Auditoría de Gestión. Y lo interesante de esta auditoría de gestión es que no se queda solo en lo financiero, en las cuentas. ¿Ah, no? ¿A qué se refiere entonces? Va más allá. Evalúa que también una entidad pública está cumpliendo sus metas, sus objetivos. Eso es la eficacia. También mira si usa bien sus recursos, o sea, la eficiencia. Y si lo hace a un costo razonable, la economía. Pero, ojo, también revisa la legalidad, si se cumplieron los plazos, si hubo transparencia. Mide todo esto con indicadores de gestión, de desempeño. Entiendo. O sea, no es solo preguntar ¿se gastó bien la plata?, sino más bien ¿se logró lo que se quería lograr con esa plata y se hizo de forma correcta? Precisamente, es una evaluación más integral del desempeño. Y de este manual nuevo, ¿qué puntos clave destacarías? Bueno, primero, que es de aplicación obligatoria para todas las unidades de auditoría de la Contraloría. Busca estandarizar, digamos, la forma en que hacen estas auditorías. Que todos sigan la misma línea. Exacto. Y segundo, algo muy importante, pone mucho énfasis en la reserva, en la confidencialidad. Los funcionarios tienen que guardar secreto absoluto sobre la información a la que acceden. Algo crucial, claro, cuando se investigan cosas delicadas. Tiene toda la lógica. Y, a ver, con tantas entidades y proyectos, ¿cómo deciden a quién auditar? Deben tener prioridades. Justamente. El manual lo indica. Se priorizan las intervenciones del Estado que se consideran de alta relevancia. ¿Y qué significa alta relevancia? Mucho presupuesto. Puede ser. Se fijan en el presupuesto asignado, si hubo aumentos grandes, pero también, y esto es clave, en el nivel de cumplimiento de objetivos que se reporta. Si una entidad maneja mucho dinero o parece que no está cumpliendo sus metas, bueno, es más probable que le hagan una auditoría de gestión. Y hay algo que me llamó la atención leyendo el manual. Reconoce que los auditores no pueden ser expertos en todo. Habla de equipos multidisciplinarios, ¿verdad? Correcto. Y es un punto muy realista, muy necesario. Como estas auditorías pueden tocar temas tan variados, salud, educación, obras públicas, ambiente, pues el manual abre la puerta a formar equipos con distintos perfiles. Incluso dice que se pueden contratar expertos externos si hace falta un conocimiento técnico muy específico que no tengan dentro de la Contraloría. Busca que la evaluación sea profunda y competente de verdad. ¿Suena bien? Ahora, la metodología que describe parece bastante técnica. Habla de evaluar riesgos. ¿Cómo es eso? Ese es un enfoque central. La auditoría se basa en identificar y evaluar 3 tipos de riesgo. A ver, primero está el riesgo inherente. Es el riesgo propio de la actividad que auditas. Por ejemplo, un programa social nuevo y complejo tiene más riesgo inherente que, no sé, pagar la nómina. Ok, el riesgo natural de la cosa. Eso. Segundo, el riesgo de control. Es la posibilidad de que los controles que tiene la propia entidad fallen, que no funcionen bien. Que sus propios filtros no sirvan. Ajá. Y tercero, el riesgo de detección. Este es el riesgo de que el auditor, a pesar de hacer su trabajo, no detecte errores o problemas importantes. O sea que si les pase algo. Exacto. Y la evaluación de estos 3 riesgos es lo que guía toda la auditoría. Define dónde mirar más de cerca, qué pruebas hacer.
Para evaluar esos riesgos, consideran factores como si ha habido quejas ciudadanas, si rota mucho el personal clave, qué tan complejas son las operaciones de la entidad. Todo eso influye. Entendido. Intentan anticipar dónde pueden estar los focos rojos. El manual también menciona el muestreo, o sea que no revisan todo. Sería imposible revisarlo todo, especialmente en entidades grandes, así que sí, el muestreo es fundamental. El manual permite dos tipos. Uno es el no estadístico. Ahí el auditor usa su juicio profesional, su experiencia, para elegir qué revisar. Quizás se enfocan las operaciones más grandes o las de mayor impacto social, o donde ya hay alguna sospecha. Basado en criterio. Sí, y el otro es el muestreo estadístico. Este usa métodos matemáticos, leyes de probabilidad, para sacar una muestra que sea representativa del todo. Esto le da más objetividad a las conclusiones que saques de la muestra. De hecho, el manual pone un ejemplo interesante sobre el riesgo de detección. Dice, si auditas las farmacias internas de hospitales y solo revisas los informes de dos, sin mirar registros digitales o inventarios físicos, podrías no darte cuenta si hay un problema grave de desabastecimiento en todo el sistema. Buen ejemplo. Te quedas corto si no eliges bien la muestra o la técnica. Exacto. Y además del muestreo, ¿qué otras herramientas o técnicas usan los auditores según este manual? Pues un abanico bastante amplio. Desde lo más clásico, como la observación directa. Ir a ver cómo funcionan las cosas en el sitio. También entrevistas, claro. Formales, informales, por escrito. Encuestas también pueden usar. Hacen análisis crítico de los procesos internos, concilian datos de distintas fuentes, piden confirmaciones escritas a terceros como proveedores o beneficiarios de un programa. Bastante completo. Sí, y algo muy importante hoy en día. El manual promueve mucho el uso de tecnología. Habla de usar software especializado en auditoría, herramientas para analizar grandes bases de datos, plataformas para colaborar en línea entre el equipo auditor, visualización de datos para entender tendencias, todo para ser más eficientes y potentes en el análisis. La tecnología al servicio Vircontrol. Así es. Y por supuesto, todo, absolutamente todo, tiene que quedar documentado en los papeles de trabajo. Sean físicos o digitales, son el respaldo de todo el proceso, de cada conclusión. Bueno, para que esto no suene tan abstracto, tan teórico, el manual incluye un caso práctico. Una auditoría de gestión al proyecto hidroeléctrico Hidroecuador. ¿Qué encontraron ahí? Cuéntanos. Sí, ese caso es muy revelador de cómo se aplica todo esto en la práctica. El objetivo específico era determinar si una unidad de negocio de esta empresa pública había gestionado el proyecto cumpliendo los plazos previstos para que aportara energía al sistema nacional. Suena importante. ¿Y los resultados? Mencionaste que hubo hallazgos, como los llama el manual, digital para el proyecto, pero era un caos. No se cumplían hitos de entrega de documentos, faltaban papeles clave que justificaran decisiones o gastos, los archivos digitales estaban incompletos, muchos sin firmas de responsabilidad, e incluso encontraron algunos en formato Word editable. Imagínate, cero seguridad documental. Uf, increíble. ¿Y en papel? En el archivo físico, pues no mucho mejor. Faltaban planillas originales, algunas eran solo copias, otras simplemente no estaban. El inventario de documentos era muy pobre, ni siquiera decía cuántas hojas tenía cada carpeta. Y para colmo, encontraron documentos originales importantes guardados en otras áreas de la empresa, sin ningún registro de quién los sacó, por qué o dónde estaban. Un descontrol total. ¡Qué lío! Así es imposible hacer un seguimiento serio o controlar nada. ¿Y qué más encontraron? ¿Solo papeles? No. El segundo hallazgo gordo fue sobre problemas socioambientales. Estos problemas causaron retrasos enormes en el proyecto. Mira, el proyecto debía terminar en julio de 2024, pero para diciembre de ese año el avance físico era apenas del 75% y el económico del 65%. Muy atrasado. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la causa? La causa principal, según la auditoría, fueron problemas graves con la expropiación y el pago de indemnizaciones por los terrenos que necesitaban para la obra. De 18 terrenos clave, 9 seguían con trámites pendientes. Faltaban declaratorias de utilidad pública, no se llegaba a acuerdos con los dueños, faltaban escrituras. Y claro, sin esos terrenos liberados, pues el contratista no podía avanzar en partes críticas de la obra.
El informe incluso detalla los lotes específicos, con problemas, CQ2, CQ3, etc. Este caso práctico realmente ayuda a entender. Muestra cómo la auditoría no solo dice esto está mal, la condición, sino que lo compara con cómo deberían ser las cosas, según las normas o los planes, el criterio. Busca entender por qué pasó, la causa, mala gestión documental, líos con expropiaciones, y mide las consecuencias, el efecto, retrasos, posible pérdida económica, falta de energía para el país. Exactamente. Esa es la estructura de un hallazgo de auditoría bien formulado. Condición, criterio, causa y efecto. Y el proceso no termina ahí, claro. La auditoría debe culminar con conclusiones y, sobre todo, recomendaciones concretas, dirigidas a los responsables para que corrijan esas fallas. Y una parte importante del debido proceso es que estos hallazgos se comunican formalmente a la entidad auditada, a los involucrados, y se les da la oportunidad de presentar sus descargos, sus justificaciones, antes de que salga el informe final. Bien, clarísimo entonces. El enfoque nacional de control con este manual de auditoría. Gracias. Ahora, demos un giro. Cambiemos de escala. Bajemos al nivel local, a una ciudad concreta. Ibarra. Tenemos aquí una ordenanza municipal que reforma su plan de uso y gestión de suelo, el PUCS, para el periodo 2023-2027. Ajá, el PUCS, un instrumento fundamental para cualquier cantón. Recordemos que la ley ecuatoriana, principalmente el COTAD y la LUTUCS, le da a los municipios la competencia exclusiva de planificar cómo se desarrolla su territorio. Esto incluye decidir cómo se usa el suelo, dónde va vivienda, dónde industria, comercio, qué áreas se protegen. Y luego, claro, controlar que esas reglas se cumplan. El PUCS es, digamos, la hoja de ruta para ordenar el territorio y buscar un desarrollo más equilibrado, más sostenible. Entendido. Entonces, ¿qué novedades o qué énfasis trae esta actualización del PUCS de Ibarra? ¿Qué destacarías? Bueno, varias cosas. Primero, se nota un esfuerzo grande por alinear este plan local con un marco legal que es bastante amplio y complejo. Mencionan la Constitución, leyes de ordenamiento territorial, de tierras, ambientales, y normativas técnicas más específicas sobre cómo hacer estos planes. Segundo, algo interesante es que la memoria técnica que acompaña la ordenanza incluye una autoevaluación del plan anterior, el de 2021. ¿Y qué dice esa autoevaluación? Pues son bastante críticos. Admiten que ese plan anterior cumplía solo parcialmente con la ley. Por ejemplo, dicen que habían creado ciertas categorías de tratamientos urbanísticos sin una justificación legal clara, o que las habían aplicado de forma incorrecta a ciertas zonas. También reconocen que faltaba detalle en algunos mapas. Eso de la autoevaluación es valioso. Reconocer lo que no funcionó para mejorar. Sí, es un buen punto de partida. Otro aspecto que resaltan es el intento de coordinarse con las políticas nacionales. Mencionan explícitamente que el PIUSC debe articularse con el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Territorial Nacional. Esta última busca, entre otras cosas, fortalecer ciudades intermedias como Ibarra. Y en concreto, ¿cómo organiza Ibarra su territorio en este plan? La división típica. Mantiene la división básica, suelo urbano y suelo rural. Lo urbano es una parte pequeña del cantón, más o menos un 5%, unas 5.700 hectáreas. Y el suelo rural es la gran mayoría, el 95%, unas 108.000 hectáreas. Pero dentro de cada una hay subclasificaciones más finas. En lo urbano distinguen entre lo ya consolidado, lo que está en proceso, no consolidado, y las áreas de protección urbana. Y en lo rural diferencian zonas de producción agropecuaria, zonas de protección ambiental, áreas que prevén para futura expansión urbana e incluso zonas donde se permite el aprovechamiento extractivo como minería o canteras. Vale, y para manejar toda esta clasificación en el mapa, la herramienta clave parecen ser los polígonos de intervención territorial, o PITs. ¿Qué son exactamente? Son la pieza central para que el plan funcione en la práctica. Son áreas geográficas específicas, como pedazos del mapa, que se definen porque tienen características parecidas. Por ejemplo, un barrio residencial ya establecido, una zona industrial, un área agrícola. Y para cada uno de estos PITs, el plan establece reglas claras. ¿Cuál es el uso principal permitido? Por ejemplo, vivienda. ¿Qué otros usos son compatibles? Tienda de barrio, permitida. Taller mecánico, condicionado a cumplir normas.
Industria pesada, prohibida. Y también las normas de edificación. Qué tan alto se puede construir, cuánto espacio libre dejar al frente, a los lados, retiros, etc. Entiendo. Son las reglas del juego para cada zona. Exacto. Y lo novedoso aquí, o al menos lo que destacan, es que para redefinir estos PITs usaron una metodología estadística, una clasificación ascendente jerárquica la llaman. Se basaron en datos del censo, tipo de vivienda, población, servicios, para agrupar zonas de forma más objetiva, no tanto a ojo del planificador. Los mapas detallados por parroquia son parte fundamental de la ordenanza, claro. Suena bastante técnico, pero la idea es ser más objetivos, ¿no? Y dentro de esos PITs, ¿qué tipo de regulaciones específicas encontramos? El día a día. Aquí es donde el plan entra en el detalle, fino. Por ejemplo, están los tratamientos urbanísticos. Son como etiquetas que se le ponen a distintas zonas y que implican ciertas estrategias. Hay un tratamiento de consolidación para barrios ya hechos, buscando mantener su carácter. Otro de desarrollo para las nuevas áreas de expansión urbana para guiar cómo deben crecer ordenadamente. Uno de conservación para el centro histórico y otras áreas patrimoniales. Uno de recuperación para zonas que quieren mejorar, como antiguas canteras. Y hasta uno de mitigación para zonas donde hay actividad extractiva, minería, por ejemplo. Son como estrategias generales para cada tipo de zona. Algo así. Y luego están las tablas de usos detallados. Son enormes. Ahí especifican para cada PIT qué actividades concretas están permitidas, cuáles prohibidas y cuáles están permitidas pero con condiciones. Las categorías son increíblemente variadas. Distintos tipos de vivienda unifamiliar, multifamiliar, comercio, desde la tienda de barrio hasta centros comerciales, todo tipo de servicios, educación, salud, bancos, turismo, equipamientos públicos, varios niveles de industria, bajo impacto, mediano, alto impacto, alto riesgo y, por supuesto, usos agropecuarios, forestales, acuícolas y extractivos. Parece un intento de regular casi cualquier cosa que se pueda hacer en el suelo. ¿Algún ejemplo concreto de estas reglas? Claro. Por ejemplo, se establecen restricciones de horario para actividades que generan mucho ruido, como talleres mecánicos o carpinterías, especialmente si están en zonas residenciales o cerca del patrimonio. No pueden hacer ruido de noche, ni fines de semana o feriados. Para poner una gasolinera necesitas un informe técnico previo que diga si es compatible con la zona y tienes que respetar unas franjas de protección. Hay distancias mínimas que deben cumplirse entre ciertos negocios, como bares o discotecas, y lugares sensibles como escuelas u hospitales. Se exige cumplir normas de seguridad contra incendios en todas las construcciones nuevas. Es obligatorio. Y algo práctico, si alguien quiere poner un negocio de un tipo que no está explícitamente en las tablas, puede solicitar un permiso especial. Y el municipio tiene que hacer un análisis técnico para ver si es compatible con el plan y la zona. Veo que hay mucho énfasis también en proteger ciertas áreas, ¿verdad? Naturaleza, patrimonio. Muchísimo. Es uno de los ejes fuertes del plan. Hay una protección muy marcada de las fuentes de agua. Definen franjas de protección a lo largo de ríos y quebradas. El ancho varía si la pendiente es suave o fuerte. Y alrededor de lagos, como la famosa laguna de Yaguarcocha, la franja de protección es de 100 metros y se clasifica como suelo urbano de protección. Además, prohíben construir nuevas urbanizaciones en suelo rural si está pegado a ríos o fuentes de agua. Incluso si un río se seca, su antiguo cauce sigue siendo considerado espacio público. No se puede ocupar. Importante para el agua y otros ecosistemas. También buscan proteger ecosistemas frágiles, limitan que la agricultura avance sobre los páramos, esas zonas altas y húmedas, también sobre humedales, bosques nativos. Hay una protección específica para el patrimonio cultural con 10 polígonos definidos y para zonas con restos arqueológicos o paleontológicos. Mencionan el sector de Socapamba, que tiene reglas particulares. Y, por supuesto, el plan considera las zonas de riesgo. Amenazas naturales como erupciones volcánicas, deslizamientos, que son comunes en la zona, o incendios forestales. La memoria técnica incluye mapas que identifican estas áreas de riesgo. O sea, no se puede construir de cualquier manera en cualquier sitio. Esa es la idea. ¿Y qué pasa con el suelo rural?
que es la mayor parte del cantón. No todo es ciudad. El plan también regula el campo, claro. Por ejemplo, establece reglas para dividir terrenos, para la subdivisión. Es interesante que diferencia el tamaño mínimo del lote. Si es para dividir entre herederos, subdivisión familiar, el lote mínimo es 1. Pero si es para vender a cualquiera, exigen un lote más grande. Busca evitar la fragmentación excesiva. Y algo que llama la atención, permite construir bajo el régimen de propiedad horizontal, o sea, como condominios, en suelo rural, pero de forma muy limitada, máximo 4 viviendas por terreno y siempre cumpliendo las normas del PIT donde esté. Es un intento de controlar la urbanización del campo. Entiendo. Permitir algo pero con límites estrictos. Sin embargo, hay que decir que la propia memoria técnica que acompaña la ordenanza es muy clara al señalar las brechas que existen. El diagnóstico muestra diferencias enormes en el acceso a servicios básicos entre la ciudad y el campo. ¿Cómo cuáles? Mientras en la parte urbana, el acceso a agua potable y alcantarillado es relativamente alto, cerca del 90%. En las zonas periurbanas y rurales es muy limitado. Lo mismo pasa con la recolección de basura. La electricidad sí llega a casi todos, 99% urbano, 88% rural. No está tan mal. Pero la diferencia en acceso a Internet es brutal. 76% en la ciudad frente a solo 57% en el campo. Hay una brecha digital importante. Entonces, este plan de Ibarra, que suena tan detallado, ¿qué problemas concretos intenta resolver y qué oportunidades busca aprovechar, según su propio diagnóstico? El diagnóstico es bastante franco, la verdad. Identifica un problema serio. La ciudad ha crecido físicamente muchísimo. La huella urbana, o sea, el área que ocupa la ciudad, aumentó casi un 100% entre 2010 y 2022. Pero, y aquí está el detalle, su población creció mucho menos en ese periodo, solo un 20%. ¿Y eso qué significa? Significa que la ciudad se está expandiendo hacia los lados, de forma horizontal, pero muy poco densa. Es un crecimiento ineficiente. Es muy caro llevar servicios, agua, luz, calles, recolección de basura, a zonas así con poca gente dispersa. Por eso, una de las ideas del plan es fortalecer los centros urbanos de las parroquias rurales, buscar un modelo de ciudad con varios centros, policéntrico, no todo concentrado en uno solo. Tiene sentido. ¿Otros desafíos que menciona el diagnóstico? Sí, claro. Habla de la fuerte presión que hay sobre las áreas rurales y las zonas de protección. Presión que viene tanto por la expansión de la ciudad como por actividades como la minería. Mencionan concesiones mineras en varias parroquias: Carolina, Lita, Ambuquí. La vulnerabilidad a desastres naturales es otro tema clave, especialmente incendios forestales y deslizamientos, que según los registros históricos son los más frecuentes allí. Y bueno, las brechas en servicios básicos e infraestructura que ya comentamos, sobre todo entre lo urbano y lo rural. ¿Y oportunidades? ¿Algo positivo? Sí, no todo es negativo. El diagnóstico también ve potencialidades. El rico patrimonio cultural y natural que tiene Ibarra puede ser una base importante para desarrollar un turismo más sostenible. Y también ven oportunidades para diversificar la economía rural, para que no dependa solo de la agricultura tradicional. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno hoy. Si intentamos conectar los puntos, por un lado vimos el esfuerzo nacional de la Contraloría por instaurar un control de gestión más riguroso, buscando a eficiencia, resultados medibles. Vimos el caso de Hidroecuador, donde la auditoría detectó fallas serias en documentación y gestión socioambiental. Y por otro lado, descendimos al nivel local con Ibarra y su PUCS, un intento complejo de poner orden en el territorio con reglas muy detalladas para casi todo, desde dónde poner una tienda hasta cómo proteger un río, y tratando de corregir un modelo de crecimiento urbano que ellos mismos ven como problemático. Exactamente, son dos instrumentos muy distintos, uno de control posterior, el otro de planificación previa. Pero ambos, cada uno en su nivel, buscan establecer reglas claras dentro del complejo sistema administrativo y legal de Ecuador. Uno enfocado en la eficiencia del gasto y la gestión pública, el otro en la regulación del espacio físico y el desarrollo territorial. En teoría, ambos persiguen guiar la acción pública hacia mejores resultados, hacia la sostenibilidad, hacia atender mejor las necesidades de la gente. Sin embargo, y esto es importante,
Como sugieren los hallazgos de la auditoría que vimos y los problemas que identifica el propio diagnóstico de Ibarra, el gran desafío sigue estando en la implementación, en que estas normas, estos planes, se apliquen de verdad y de forma efectiva. La distancia entre el papel y la realidad a veces es muy grande. Y eso nos deja con una pregunta para la reflexión final, ¿no? Tenemos por un lado esta planificación territorial tan detallada en Ibarra, con sus polígonos, tratamientos, reglas para todo. Y por otro, un proceso de auditoría de gestión que busca ser muy riguroso a nivel nacional. Pero, ¿dónde podría estar el principal cuello de botella? ¿Qué es lo que más dificulta que todo este esfuerzo en planificar y controlar se traduzca realmente en mejoras tangibles para la gente y para el territorio? ¿Será un tema de capacidad de las instituciones para aplicar y hacer cumplir estas reglas tan complejas? ¿Faltará quizás el dinero, la financiación para las inversiones que implican estos planes? ¿Será más bien un asunto de voluntad política que a veces flaquea frente a distintas presiones e intereses? ¿O tal vez el factor clave que falta es una mayor participación, una mayor apropiación de estos procesos por parte de la ciudadanía? Para que estos planes y controles no sean solo documentos técnicos guardados en un cajón, sino herramientas vivas que la gente conoce, exige y defiende, ¿qué será lo determinante?